Me llamo Javier. Tengo 28 años. Y supongo que podrías decir que mi familia siempre ha tenido una relación complicada conmigo. Por fuera, parecemos la familia suburbana perfecta de un comercial. Papá con sus trajes de negocio impecables y esa actitud de yo sé todo. Mamá insistiendo en mantener la paz, pero siempre terminando de su lado. Y mi hermana menor, Sofía, la niña de oro que podría incendiar la casa y de alguna manera aún sería llamada espíritu libre en lugar de irresponsable. Y luego está yo, el que siempre trabajó duro, intentó mantener la cabeza baja y aún así terminó siendo tratado como el extraño. Desde que tengo memoria, la Navidad ha sido su escenario. Cada año era el mismo patrón. Sofía recibía toda la atención. Papá daba discursos sobre los valores familiares y mamá se ocupaba de hacer que todo pareciera perfecto mientras ignoraba los comentarios no tan perfectos que me lanzaban. Aprendí a lidiar con los comentarios pasivo-agresivos, las comparaciones, los pequeños recordatorios de que no era realmente uno de ellos como lo era Sofía. Pero este año pasado, pensé que tal vez las cosas habían cambiado. Tenía un buen trabajo, ingresos estables y por una vez, quería contribuir a las fiestas para que no pareciera que solo estaba siguiendo en su mundo. Así fue como entró en escena la cabaña. Había encontrado esta hermosa cabaña estilo alpino en las montañas. Nieve por todas partes, chimenea de leña, grandes ventanas con vista a las pistas. Era el tipo de escapada navideña que la gente pone en postales. Pasé semanas buscando el lugar perfecto, calculando mi presupuesto y finalmente reservé todo el lugar. 8,000 pesos se fueron en un instante, pero valió la pena porque pensé que tal vez este año sería diferente. Tal vez verían que me importaba, que quería ser parte de la tradición navideña familiar de una manera más significativa. Incluso le envié a papá la confirmación de la reserva para que pudiera presumir con sus amigos. Él no me agradeció, solo dijo algo como, bien. Es lo mínimo que podías hacer. En ese momento, lo dejé pasar. Era solo papá, nunca realmente me daba crédito, pero tampoco decía que no. Pero a medida que diciembre se acercaba, las grietas comenzaron a mostrarse nuevamente. Sofía seguía llamándolo su viaje a la cabaña, como si yo la hubiera reservado para ella. Incluso publicó sobre eso en redes sociales, diciendo, no puedo esperar por nuestra Navidad familiar en la cabaña que papá rentó. Eso dolió. Ni siquiera me mencionó. Cuando le pregunté por qué lo había redactado así, solo se rió y dijo, relájate, Javier. A nadie le importa quién la reservó. De todos modos, todo fue idea de papá. Eso debería haber sido mi primera verdadera advertencia. Pero aún quería creer. Quería pensar que tal vez, solo tal vez, me sorprenderían con algo de gratitud una vez que todos llegáramos. En cambio, las cosas llegaron a un punto crítico un miércoles por la noche a principios de diciembre. Había pasado por la casa de mis padres después del trabajo solo para dejar algunas cajas de decoraciones que había comprado. Estaban sentados en la sala de estar tomando vino como siempre, y Sofía estaba recostada en el sofá hablando sobre qué ropa llevaría. Estaba a mitad de camino de decir cómo había comprado víveres para la cabaña cuando papá me interrumpió. No estás invitado a la Navidad este año, dijo con frialdad, como si me estuviera diciendo que sacara la basura. Me quedé helado, las palabras ni siquiera registrándose al principio. ¿Qué? Pregunté, pensando que tal vez había escuchado mal. Me escuchaste, dijo él, girando su copa de vino. Va a ser una Navidad solo para la familia. No necesitamos complicaciones. Puedes hacer tu propio plan. Recuerdo que me reí por lo bajo, más por incredulidad que por humor. ¿Solo para la familia? Literalmente soy tu hijo. Sofía me sonrió desde el sofá. Papá solo quiere decir que será menos estresante sin ti. No hagas un escándalo, Javier. Y mamá, dulce, siempre neutral, me dio esa mirada compasiva como si fuera un extraño pidiendo un lugar para quedarse. Tal vez es lo mejor, cariño. Queremos paz este año. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Dolor, sí. Traición, por supuesto. Pero sobre todo fue esta fría claridad, como si una cortina hubiera caído y por fin los estuviera viendo por lo que realmente eran. Durante años, había estado persiguiendo migajas de validación, esperando pertenecer. Y con una sola frase, papá dejó claro que nunca realmente pertenecí. No discutí. No supliqué. Solo asentí. Dejé la caja de decoraciones en el suelo y dije, está bien. Probablemente pensaron que estaba haciendo un berrinche, que iría a casa y lloraría por haber sido excluido. Pero en realidad, mi mente ya estaba en movimiento. Recordé esa confirmación de reserva de la cabaña en mi bandeja de entrada. La que estaba a mi nombre con mi tarjeta, mi dinero. Y mientras salía de su casa esa noche, sus rostros de satisfacción detrás de mí,
me di cuenta de algo. Pensaban que tenían la Navidad resuelta, que podían borrarme como si no fuera nada. No tenían idea de lo que se venía. Esa noche, me senté frente a mi computadora, abrí las transferencias bancarias y silenciosamente moví el fondo para las vacaciones que le había enviado a papá de vuelta a mi cuenta. 8,000 pesos regresaron a donde pertenecían. Luego abrí la reserva de la cabaña y con un solo clic, cancelé toda la reserva. Sin penalización. Todavía era lo suficientemente temprano. Lo mejor de todo, la reserva estaba a nombre de papá en el papel porque había querido que se sintiera involucrado. Pero los pagos, esos eran míos, lo que significaba que cuando la cancelación se procesó, el crédito regresó a mí. Por supuesto, no les dije. Me fui a la cama con una extraña calma, medio esperando algún tipo de consecuencia. Y efectivamente, a la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. 31 llamadas perdidas, una docena de mensajes de voz y un mensaje que me dejó paralizado. Y fue exactamente ahí donde las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. El mensaje era de mi papá. Corto, tajante, del tipo que envía cuando piensa que aún tiene control sobre la situación. Llámame. Ahora. No lo hice. Me senté allí con mi café, desplazándome por sus mensajes de voz anteriores, cada uno más enojado que el anterior. Primero, fue confusión. Javier, ¿hay algún tipo de error? La reserva de la cabaña no aparece en mi cuenta. Llámalos y arréglalo. Luego pasó a irritación. Esto no es gracioso. Si estás haciendo algún truco, mejor deshazlo inmediatamente. Y finalmente, la inevitable ira. ¿Crees que esto te hace inteligente? Me has avergonzado, Javier. ¿Entiendes eso? Arréglalo. Ahora. Me había avergonzado. Eso era lo que más importaba. No el hecho de que su hijo supuestamente no estaba invitado a la Navidad. No la audacia de excluirme después de que yo había pagado todo. No, el gran pecado aquí era que sus amigos y la familia extendida pronto descubrirían que el gran viaje a la cabaña no se llevaría a cabo. Su orgullo estaba herido y en su mundo, eso era imperdonable. Para el mediodía, Sofía también comenzó a enviarme mensajes. Su tono era peor que el de papá. Menos enojado, más lleno de derecho. ¿En serio estás haciéndonos esto? Prometiste que tendríamos Navidad en la cabaña. Todos mis amigos saben de eso, Javier. Ya se lo dije a todos. ¿Acaso te importa lo que esto me hace? Casi podía escuchar su voz quejumbrosa a través del texto. No respondí. El silencio era más poderoso que cualquier cosa que pudiera haber escrito de vuelta. Esa tarde, sin embargo, comenzaron los verdaderos juegos. Mamá apareció en mi apartamento sin avisar, sosteniendo un pastel como siempre hacía cuando quería suavizar malas noticias. Se dejó entrar con la llave extra que no me había dado cuenta que aún tenía. Javier, dijo con ese tono dulce practicado. Creo que anoche empezamos con el pie izquierdo. ¿Sabes cómo es tu padre? A veces habla con dureza. No quería decir que no estabas invitado. Solo era el estrés hablando. La miré con genuina curiosidad. Entonces ahora estoy invitado. Su sonrisa vaciló, pero continuó. Por supuesto, pero solo si arreglas lo de la cabaña. La reputación de tu padre está en juego. La gente espera este viaje. Significaría mucho para todos si solo lo manejaras en silencio. La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. No se trataba de que yo estuviera incluido. Se trataba de que yo limpiara su desastre. Pregunté, ¿y si no lo hago? Ella dejó el pastel en mi mostrador, juntó sus manos como si estuviera rezando y suspiró. Entonces me temo que estarás haciendo las cosas muy difíciles para esta familia. ¿Realmente quieres arruinar la Navidad para tu hermana? Ahí estaba de nuevo. Siempre Sofía, siempre su felicidad por encima de todo lo demás. Recordé cumpleaños donde ella recibía regalos caros y yo recibía cosas prácticas como calcetines o cuadernos. Recordé la vez que chocó mi auto y mis padres me dijeron que dejara de ser egoísta porque Sofía había pasado por mucho estrés. El mismo patrón se repetía una vez más. Mi sacrificio, su momento de gloria. No le di a mamá la reacción que quería. Solo dije, gracias por el pastel y la acompañé a la puerta. Me miró con esa pequeña expresión triste como si yo fuera el niño problemático haciendo un berrinche y dijo, tu padre está muy decepcionado de ti. Esa noche, me agregaron a un nuevo chat grupal que Sofía había creado. El nombre, Navidad en la cabaña copo de nieve árbol de Navidad. La ironía casi me mata. Ella probablemente no se dio cuenta de que yo había cancelado todo porque los mensajes estaban llenos de ella entusiasmándose con los atuendos para esquiar, el champán y las fotos de Instagram que tomaría junto a la chimenea.
Papá intervino una vez con, yo me encargaré del vino. No se preocupen. Mamá envió emojis. Era como si estuvieran tratando de fingir que yo ni siquiera estaba allí, aunque yo era el que había hecho posible todo. Finalmente, Sofía me etiquetó. Javier, ¿puedes enviar la confirmación actualizada de la reserva? Papá quiere asegurarse de que las reservas para la cena estén alineadas. Miré el mensaje por mucho tiempo, debatiendo qué hacer. Cada instinto me decía que revelar la verdad justo ahí en el chat para exponerlos como la familia codiciosa y llena de derechos que siempre habían sido. Pero algo dentro de mí susurró que aún no era el momento. Todavía no. Déjalos tejer sus fantasías un poco más. Déjalos creer que todo estaba bajo control. Cuanto más tiempo se balancearan en el anzuelo, más dulce sería cuando la realidad finalmente se apretara. La tensión solo escaló desde ahí. Durante la siguiente semana, comenzaron a soltar indirectas a los miembros de la familia extendida, presumiendo sobre el viaje a la cabaña, dejando claro que Sofía de alguna manera lo estaba organizando. Una de mis tías incluso me llamó confundida, diciendo, tu hermana me dijo que no vendrías este año. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Cuando le dije con calma que papá me había desinvitado, ella jadeó y dijo, pero tú eres el que pagó. La palabra comenzó a esparcirse. Podía sentir su perfecta pequeña fachada agrietándose en los bordes. Y con cada grieta, sus mensajes se volvieron más frenéticos, más desesperados. Pero nada me preparó para la noche. Papá mismo apareció en la puerta de mi apartamento. No con enojo esta vez, sino con algo mucho peor. Encantó falso. Estaba allí con su abrigo planchado sosteniendo una botella de vino como si fuéramos viejos amigos. Javier, hijo, dijo suavemente. Necesitamos hablar sobre esta situación de la cabaña. Sé que estás molesto, pero seamos adultos. Podemos llegar a un acuerdo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaban entrando en pánico. Estaban planeando. Papá no entró de inmediato. Se quedó en el umbral como un vendedor, del tipo que no se va hasta que firmas en la línea punteada. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa cálida. Era el tipo de sonrisa tensa y calculada que lo había visto usar en reuniones de negocios cuando era más joven. El tipo que significaba que ya estaba pensando 10 pasos adelante, y yo solo era otro peón. ¿Puedo entrar?, preguntó finalmente. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Abrí la puerta más y lo dejé entrar. Dejó la botella de vino en mi mostrador sin preguntar, como si fuera dueño del lugar. Nos sentamos uno frente al otro, el silencio estirándose. Luego se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y dijo, escucha, sobre lo que dije la otra noche, lo de no estar invitado. Fue duro. Estaba frustrado. ¿Sabes cómo son las cosas? No respondí. Solo lo dejé seguir hablando. Se movió en su asiento. Tu hermana ha estado bajo mucho estrés últimamente. Su trabajo está tambaleante. Está preocupada por el dinero y este viaje a la cabaña. Bueno, es importante para ella. Quiere impresionar a sus amigos, mantener su reputación intacta. ¿Lo entiendes, verdad? Ahí estaba, el discurso que había estado esperando. Los sentimientos de Sofía como la máxima prioridad una vez más. Mi papel era arreglar su vida para asegurarme de que siempre se viera bien mientras yo permanecía invisible. Papá se aclaró la garganta y se recostó. Así que esto es lo que haremos. Volverás a reservar la cabaña, usarás tu tarjeta nuevamente. Sé que puedes permitírtelo. Ponlo a mi nombre para que pueda manejar las cosas adecuadamente. A cambio, hablaremos de hacerte más involucrado en las decisiones familiares en el futuro. ¿Quieres eso, verdad? Ser parte de las cosas. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Más involucrado, como si no hubiera estado tratando de ser parte de las cosas todo el tiempo, como si pertenecer a mi propia familia fuera algún tipo de recompensa que pudiera colgar frente a mí. Si solo pagaba el precio. Mantuve mi voz firme. Así que déjame ver si lo entiendo bien. ¿Quieres que reserve un viaje de 8,000 pesos después de decirme que no estaba invitado, solo para que Sofía no se avergüence? Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de volver a su lugar. No se trata de vergüenza. Se trata de la unidad familiar. No querría ser responsable de arruinar la Navidad, ¿verdad? Casi me reí. Unidad familiar. La frase sonaba ridícula viniendo de él. Pero me quedé callado, dejando que el silencio se volviera más pesado. Papá odiaba el silencio. Siempre se apresuraba a llenarlo. Y efectivamente, comenzó a hablar nuevamente, pero esta vez su tono se endureció. Si te niegas, Javier, estás haciendo una declaración muy clara. Les estás diciendo a tu madre, a tu hermana, a todos,
que no te importan. Y si ese es el camino que quieres tomar, hizo una pausa, estrechando los ojos. Entonces no esperes que estemos ahí para ti cuando nos necesites. Esa fue la traición, no las palabras en sí. Había sabido en el fondo durante años que nunca realmente estarían ahí para mí. Era la frialdad detrás de ellas, la forma transaccional en que lo expuso. La familia para él no era amor o lealtad. Era palanca. Tragué fuerte, manteniendo mis emociones bajo control. Entonces, ¿me estás amenazando con cortarme a menos que pague todo nuevamente? Papá se recostó, cruzando los brazos. No es una amenaza, solo realidad. Eres lo suficientemente mayor para entender cómo funciona el mundo. Nada es gratis. Esa línea rompió algo en mí. Recordé todas las veces que me había desvivido por ayudarlos. Los préstamos que les di cuando las inversiones de papá se hundieron. Los fines de semana que pasé arreglando cosas en su casa. La paciencia infinita que había mostrado mientras Sofía era elogiada por hacer lo mínimo. Y ahí estaba él, mirándome directamente a los ojos y diciendo que nada de eso importaba a menos que abriera mi billetera nuevamente. No sé si vio el cambio en mi expresión, pero por primera vez esa noche, creo que se dio cuenta de que no iba a ceder. Su falso encanto se agrietó ligeramente y murmuró: «No hagas esto más difícil de lo que necesita ser, Javier». Pero la traición no había terminado. 2 días después, recibí una llamada de mi banco. Una transacción sospechosa. Alguien había intentado usar los detalles de mi cuenta para hacer una compra grande. Un depósito de reserva para una cabaña. Y el nombre en el intento de reserva, el de mi padre. Ese fue el momento en que el último hilo de confianza se rompió. Cuando el banco me dijo sobre el intento de reserva, mi primera reacción ni siquiera fue enojo. Fue esta extraña sensación hueca, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Había sospechado que papá podría intentar manipularme, pero no había esperado que se rebajara tanto como para intentar un fraude con mi propia información. El representante del banco explicó amablemente que la transacción había sido marcada porque el nombre del titular de la tarjeta no coincidía con el titular de la cuenta, de lo contrario, podría haber pasado. Les agradecí, colgué y me quedé allí mirando mi teléfono, entumecido. Mi propio padre había intentado robarme. Ya no había siquiera un velo delgado de lealtad familiar manteniéndonos unidos. Esto era supervivencia para él. Si no podía controlarme con palabras, lo intentaría con dinero. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama reproduciendo todo. Sofía publicando sobre su cabaña. Mamá apareciendo con su pastel y viajes de culpa. La sonrisa de satisfacción de papá en mi apartamento. Y ahora esto. La traición era profunda, pesada y por primera vez en mi vida, me di cuenta de algo que me aterró y liberó al mismo tiempo. No tenía una familia. No realmente. Los siguientes días fueron brutales. Sofía se volvió loca en las redes sociales, pintándome como el villano. Escribió alguna publicación vaga sobre personas egoístas que arruinan todo. Y por supuesto, todos sus amigos intervinieron con simpatía. Una prima incluso me envió un mensaje privado diciendo: «Realmente cancelaste la Navidad». Solo por ellos, la narrativa había cambiado. Ya no solo estaba excluido. Ahora me pintaban como el malo. La razón por la que la familia se estaba desmoronando. Mamá envió mensaje tras mensaje suplicándome que solo arreglara esto. Decía cosas como: «Tu padre está bajo mucho estrés. Y Sofía está destrozada. ¿Sabes lo importante que es esto para ella?». Ni una sola vez me preguntó cómo estaba. Ni una sola vez reconoció lo que me habían hecho. En el trabajo, me costaba concentrarme. Estaba sentado en mi escritorio, con hojas de cálculo abiertas, pero mi mente divagaba de vuelta a la mirada en los ojos de papá cuando dijo: «Nada es gratis». Las palabras resonaban como una maldición, recordándome que en su mundo, el amor venía con una etiqueta de precio. Mi desempeño decayó. Me quedaba tarde solo para evitar ir a casa y sentarme solo en el silencio, y la soledad me golpeó fuerte. Las luces navideñas se encendieron alrededor de la ciudad. Las parejas paseaban tomadas de la mano por las calles decoradas. Los niños presionaban sus rostros contra los escaparates de las jugueterías. Donde quiera que miraba, la gente estaba envuelta en calidez, risas, unión. Y yo. Tenía un apartamento de una habitación y una pila de mensajes sin responder recordándome cuán no deseado era. Admitiré que hubo una noche en la que casi me quebré. Me senté con mi teléfono en la mano, el pulgar flotando sobre el botón de llamar a papá, pensando que tal vez si solo me disculpaba, tal vez si solo cedía, recuperaría a mi familia. Pero entonces recordé la llamada del banco, la reserva fraudulenta y el vacío en mi pecho se llenó con algo diferente. Determinación. Ese fue el punto de inflexión.
Comencé con algo pequeño. Reuní todos los documentos que tenía. Correos electrónicos confirmando que la cabaña estaba reservada a mi nombre, el reembolso de la cancelación, el aviso de fraude del banco. Respaldé las publicaciones de Sofía, sus mensajes exigiendo que arreglara las cosas, el mensaje de voz amenazante de papá. Por primera vez, dejé de reaccionar emocionalmente y comencé a ver la situación como un juego de ajedrez. Cada movimiento que hacían, yo lo contrarrestaba. No les dije lo que estaba haciendo. En la superficie, me quedé callado. Dejé de responder llamadas, ignoré los mensajes cargados de culpa, los dejé creer que estaba haciendo un berrinche de vergüenza. Mientras tanto, estaba colocando ladrillos para algo más fuerte, algo que no verían venir. Pero antes de que pudiera poner mi plan en movimiento, lograron hundirme aún más. Una tarde, aproximadamente una semana antes de Navidad, llegué a casa para encontrar un sobre pegado a mi puerta. Dentro había una carta escrita, fría, formal. Era de papá, aunque firmada. En ella, declaraba que ya no era bienvenido en las reuniones familiares hasta que aprendiera a respetar los sacrificios que habían hecho por mí. Escribió que Sofía merecía la cabaña porque había demostrado ser leal mientras que yo solo había traído conflicto y vergüenza. Y la última línea, nunca la olvidaré. No eres necesario en esta familia, Javier. Considera esto tu advertencia. Me senté en el suelo de mi apartamento, con la carta en la mano, mirando esas palabras hasta que las letras se nublaron. Ese fue el fondo. El tipo de dolor que se asienta profundamente en tu pecho y se niega a moverse. Pero incluso en ese pozo, algo dentro de mí cambió nuevamente. El niño que siempre había anhelado su aprobación, siempre se había moldeado para encajar en su molde. Ese niño se había ido. Lo que quedó era más callado, más afilado, más deliberado. Ya no iba a luchar por su amor. Iba a asegurarme de que entendieran cómo se sentía perder algo que pensaban que controlaban. Y así, en el silencio de ese apartamento vacío, comencé a planear. Después de esa carta, algo dentro de mí se enfocó. Fue como si toda mi vida hasta ese momento hubiera sido pasada esperando un gesto de aprobación que nunca llegaría. Y de repente, me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Sus palabras, no eres necesario en esta familia. En lugar de aplastarme, me dieron una extraña clase de libertad. Si no era necesario, entonces no les debía nada. Y si no les debía nada, finalmente podía comenzar a vivir bajo mis propios términos. El primer paso fue cortar los salvavidas que habían estado drenando silenciosamente. Durante años, había estado ayudando de maneras que nunca realmente reconocí. Cuando Sofía sobregiró su cuenta, le enviaba dinero en silencio. Cuando las inversiones de papá bajaron, cubría un gasto aquí y allá. Incluso las pequeñas cosas, víveres, gasolina, servicios, aportaba más a menudo de lo que no. Era un hábito nacido de la culpa, de siempre querer probar que pertenecía. Pero ya no más. Lo cerré todo. Cambié las contraseñas de mi banca en línea, cancelé la tarjeta de crédito adicional a la que mamá tenía acceso para emergencias, incluso redirigí mi correo para que no pudieran fisgonear. Fue como cerrar una serie de llaves que habían estado goteando durante años. Luego me volqué hacia el trabajo. En lugar de arrastrar los pies, comencé a llegar temprano, a poner esfuerzo y a ofrecerme para proyectos que antes evitaba. Creo que una parte de mí necesitaba enterrarse en algo productivo. Pero otra parte sabía que cada hora que invertía en mí mismo era un paso más lejos de su sombra. En cuestión de semanas, mi jefe lo notó. Para el año nuevo, estaba sentado en una reunión escuchando las palabras promoción e incremento de salario. Por primera vez, sentí impulso. Mi cuenta bancaria creció. Mis tardes ya no se pasaban desplazándome por sus mensajes manipuladores. Los borré todos. En su lugar, comencé a ir al gimnasio después del trabajo, algo que había pospuesto durante años. Las pesas, el sudor, el pequeño pero constante progreso. Todo se convirtió en un ritual. Mi cuerpo se volvió más fuerte, mi confianza más firme. Ya no era el mismo chico que se sentaba en el suelo aferrado a esa carta. El cambio se filtró en otras áreas de mi vida. Me reconecté con viejos amigos de los que me había distanciado porque a mi familia nunca les habían gustado. Uno de ellos, un compañero de la universidad llamado Mateo, dirigía su propio pequeño negocio de mercadotecnia y me invitó a ayudar con algún trabajo freelance. Lo que comenzó como un proyecto secundario rápidamente se convirtió en un flujo significativo de ingresos. Mateo incluso bromeó: «Hombre, has estado escondiendo tus habilidades por demasiado tiempo. Si tu familia no te aprecia, no te preocupes. Otras personas lo harán». Esas palabras se quedaron conmigo. Durante tanto tiempo, había medido mi valor según sus estándares. Pero fuera de su burbuja, era valorado,
respetado, incluso admirado. Y aquí es donde comenzó el verdadero cambio de poder. ¿Recuerdas todos los documentos que había estado reuniendo en silencio? Los recibos de la cabaña, las publicaciones de Sofía, la alerta de fraude del banco, el mensaje de voz de papá. Comencé a unirlos como piezas de un rompecabezas, no por despecho al principio, sino como un recordatorio para mí mismo. No estaba loco. La evidencia estaba justo ahí. Habían intentado borrarme, manipularme, incluso robarme. Y yo tenía la prueba. Cuanto más lo miraba, más claro se volvía. Si quería venganza, no sería a través de discusiones acaloradas o súplicas emocionales. Sería a través de precisión, de paciencia, de dejar que ellos cavaran su propia tumba mientras yo me quedaba al borde con el reflector. Mientras tanto, la vida fuera de su órbita solo se volvió más brillante. Mateo me presentó a contactos que abrieron puertas que nunca había imaginado. Nuevos contratos, clientes más grandes, más ingresos de los que había tenido antes. Me mudé a un apartamento más grande, uno con ventanas de piso a techo con vista a la línea del horizonte de la ciudad. Cada noche me paraba allí, con una copa de vino en la mano, mirando las luces centellantes a través del horizonte, y pensaba, esto es mío, no de ellos. Mío. No se trataba de dinero o estatus. Se trataba de finalmente construir algo que no podían tocar, algo que no podían reclamar crédito o quitarme. Y cada paso adelante alimentaba el fuego en mí, no de desesperación, sino de determinación. Todavía enviaban mensajes, por supuesto. Sofía intentó el ángulo de la culpa. Estás arruinando todo. ¿Por qué nos haces esto? Papá envió amenazas veladas sobre quemar puentes. Mamá hizo de mártir, escribiendo cosas como, me quedo despierta por las noches preocupándome por ti. Pero donde esas palabras antes me cortaban, ahora apenas me rozaban. Ni siquiera respondía. El silencio se convirtió en mi arma más afilada. Porque en el fondo, sabía algo que ellos no. Ya habían perdido su control sobre mí. Y pronto, perderían mucho más que eso. Pero no iba a apresurarme. Iba a dejar que el tiempo y el éxito hicieran su trabajo. Dejar que se sintieran cómodos en sus ilusiones. Porque cuando llegara el momento de contraatacar, no solo sería satisfactorio, sería innegable. Y entonces una tarde, supe algo que cambió todo. Algo que convirtió toda mi planificación silenciosa en un camino claro y definido hacia la venganza. La oportunidad llegó un martes ordinario, el tipo de día en que nada parece notable hasta que algo cambia bajo la superficie. Estaba en la oficina de Mateo, ayudándolo a preparar una presentación para un nuevo cliente. Mientras él atendía una llamada, desplazaba mi correo electrónico y noté un mensaje de mi tía, la misma que me había llamado confundida semanas antes sobre la cabaña. Ella era diferente al resto de la familia. No perfecta, pero menos cruel, más observadora. La línea de asunto decía, pensé que deberías ver esto. Adjunto había un PDF, una copia escaneada de una cadena de correos entre mi papá y varios familiares extendidos. Mi corazón latía mientras leía. En él, papá había escrito, Sofía cubrirá los gastos de Navidad este año. Ella se ha destacado como la responsable, y Javier ha decidido que no puede contribuir. Está avergonzado, así que no lo mencionemos frente a él. Mi estómago se revolvió. La responsable, Sofía ni siquiera había aportado un centavo. Y papá estaba reescribiendo la historia para hacerme ver como el fracaso. Peor aún, estaba sembrando la idea de que no podía permitirme las cosas, de que de alguna manera estaba por debajo de ellos. Pero aunque me enfermaba, el correo era oro. Probaba lo que había sospechado todo el tiempo, que su juego no solo se trataba de excluirme. Se trataba de borrarme, de reescribir la narrativa familiar para que yo fuera visto como débil, egoísta, prescindible. Y en ese momento, algo hizo clic en mi mente. Si querían jugar con historias, entonces me aseguraría de que la verdad se contara en voz alta, inequívocamente, de una manera que no pudieran distorsionar. El momento era perfecto, además. Mi promoción acababa de concretarse, duplicando mi salario. Los contratos freelance con Mateo estaban prosperando. Mi cuenta de ahorros se veía más saludable que nunca. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo. Estaba en una posición de fuerza, financieramente estable, profesionalmente respetado, socialmente conectado, todas las piezas de una vida que no podían tocar. Esa noche, comencé a esbozar lo que llamé la revelación. Paso 1. Documentar todo. Organicé una carpeta en mi computadora con archivos etiquetados, capturas de pantalla de las publicaciones de Sofía en redes sociales presumiendo sobre su cabaña, estados de cuenta bancarios probando que el dinero venía de mí, el recibo de cancelación, la alerta de fraude y ahora la cadena de correos de papá.
Cada mentira que dijeron tenía un rastro en papel, y yo lo tenía. Paso 2. Aliados. Mi tía ya estaba a medio camino al enviarme el correo. Me acerqué a ella con cautela al principio, solo para probar las aguas. Sobre un café, admitió que había sospechado durante mucho tiempo que mis padres favorecían a Sofía de manera injusta, pero no se había dado cuenta de lo profundo que era. El orgullo de tu padre es su debilidad, me dijo. Y Sofía, bueno, ella cree cualquier cosa que la haga verse bien. Sus palabras se quedaron como alfileres en un mapa. Debilidades, patrones, lugares para atacar. Paso 3. Posicionarme donde menos lo esperaran. En lugar de aislarme, comencé a aparecer nuevamente en reuniones familiares extendidas. Cumpleaños, cenas casuales, cualquier cosa que no fuera en la casa de mis padres. Al principio, hubo murmullos, miradas de reojo, la incomodidad de personas que no sabían qué versión de la historia creer. Pero me mantuve calmado, educado, presente. No me defendí. No mencioné la cabaña. Solo los dejé verme. Trabajo estable, apartamento nuevo, más saludable, más feliz. Lentamente, la duda comenzó a arrastrarse. La gente notó que el presumir de Sofía no coincidía con la realidad que veían en mí. Y todo el tiempo, seguí construyendo. Mateo me presentó a alguien que trabajaba en planificación de eventos y a través de esa conexión, obtuve la idea para la etapa final de mi plan. Si mis padres querían usar las reuniones familiares como su escenario, entonces me aseguraría de que el reflector más grande de todos aterrizara directamente sobre ellos cuando llegara el momento adecuado. Porque aquí está el asunto sobre el poder. No siempre se trata de tener la voz más fuerte o el agarre más firme. A veces se trata de paciencia, de salir silenciosamente de las sombras, de apilar la evidencia, de alinear las piezas y esperar hasta que tus oponentes estén tan seguros de que han ganado que nunca vean el suelo desmoronándose bajo ellos. Para cuando pasó la Navidad, mis padres pensaron que habían tenido éxito. Pasaron las fiestas hulcando en su casa. Sin cabaña, sin viaje, pero torcieron la historia para que pareciera mi culpa, que yo había arruinado todo. Sofía hizo un espectáculo publicando fotos con amigos en algún resort de esquí que había etiquetado para presumir, fingiendo que era la cabaña. Para el mundo exterior, parecía que no les importaba. Pero yo sabía la verdad. Y sabía lo que se venía. Porque el siguiente paso no se trataba solo de defenderme. Se trataba de voltear las tornas, de mostrarles frente a todos los que intentaron engañar que el hijo que desestimaron, borraron e intentaron robar no era débil. Él era el que tenía las cartas. Y la oportunidad de voltear el tablero estaba más cerca de lo que se daban cuenta. El escenario para mi venganza llegó casi demasiado perfectamente. A finales de enero, mi tía me llamó para decirme que habría una gran reunión familiar por el aniversario de mis abuelos. No solo serían primos y tíos esta vez. Sería todo el mundo. Tías, tíos, amigos de la familia, incluso algunos socios de negocios de papá que me conocían desde que era niño. En otras palabras, exactamente la audiencia que a mis padres les encantaba para actuar. El momento en que colgué, supe que era esto. La revelación. Pasé la siguiente semana puliendo la carpeta de evidencia que había recopilado. Cada recibo, cada captura de pantalla, cada mensaje de voz estaba ordenadamente organizado en un archivo de presentación, uno que podía abrir en mi computadora y reflejar en una pantalla si era necesario. Pero la belleza de mi plan era que ni siquiera tenía que gritar o acusar. Solo tenía que mostrar la verdad con calma, metódicamente, y dejar que sus propias palabras hicieran el daño. La noche del aniversario, entré al salón de banquetes con el traje que había comprado con el bono de mi promoción. Impecable, a la medida, una declaración silenciosa. Ya no era el patito feo en problemas en el que me habían pintado. Estreché manos, sonreí, acepté cumplido sobre lo bien que me veía. Mis padres me notaron inmediatamente. Papá se puso tenso. La sonrisa educada de mamá vaciló y Sofía rodó los ojos como si hubiera arruinado su evento. Podía sentir su incomodidad hirviendo y eso solo me impulsó más. Se sirvió la cena, se sirvió el vino, se dieron los discursos. Luego vinieron las conversaciones casuales en las mesas. Esperé hasta que Sofía mencionó la cabaña porque, por supuesto, no podía resistirse. Se rió fuerte, diciendo a una prima, fue un desastre total porque Javier nos falló en el último momento. En serio. Papá y yo tuvimos que apurarnos para hacer que la Navidad fuera decente, pero ya sabes, algunas personas simplemente no pueden manejar la responsabilidad. Sus palabras eran un anzuelo y yo las tomé. Con calma, dejé mi copa y dije, eso es interesante, Sofía, porque desde donde estoy, se veía un poco diferente. La mesa se quedó en silencio. Papá intervino de inmediato, su voz suave pero tensa. No airemos el drama familiar aquí.
Esta noche es sobre tus abuelos. Sonreí. Estoy de acuerdo. Se trata de la familia, por eso sería bueno que todos conozcan la historia completa ya que tú ya la comenzaste, Sofía. Saqué mi computadora de mi bolsa. No había planeado hacerlo teatral, pero a veces el momento lo exige. Un proyector había sido instalado para una presentación de diapositivas de fotos antiguas, así que le pedí a mi primo que me ayudara a cambiar las entradas. En segundos, mi pantalla iluminó la pared y entonces se los mostré. Primero, el correo de confirmación de la cabaña con mi nombre y pago claramente visibles. Hubo murmullos alrededor de la habitación, luego el aviso de cancelación mostrando que el reembolso había regresado directamente a mí. Luego las publicaciones de Sofía presumiendo sobre su cabaña, seguidas por la cadena de correos de papá afirmando que Sofía había pagado todo. Y finalmente, el aviso de fraude marcado del banco con su nombre en él. No elevé la voz ni una sola vez. No acusé ni dramaticé. Solo dije, esto es lo que pasó. Yo pagué la cabaña. Ellos me dijeron que no estaba invitado. Y cuando la cancelé, intentaron usar la información de mi cuenta sin permiso. El silencio que siguió fue sofocante. Se podían escuchar los tenedores chocar contra los platos. Los rostros de mis padres estaban pálidos, congelados. Sofía balbuceó algo sobre mí tergiversando las cosas, pero la evidencia estaba justo ahí, innegable. Luego vinieron los susurros. Mi tío murmurando, sabía que algo andaba mal. Mi tía sacudiendo la cabeza. Incluso uno de los amigos de negocios de papá se recostó y dijo por lo bajo, increíble. Y por una vez, no era el extraño. No era el que estaba siendo desestimado. Era el que tenía la verdad. Y todos en esa habitación lo sabían. Papá intentó salvar la situación. Se puso de pie, con la copa en la mano, y dijo, no exageremos esto. Fue un malentendido. Pero lo corté, aún calmado. Un malentendido es olvidar invitar a alguien. Esto fue deliberado, y creo que todos aquí merecen saber lo que los valores familiares significan para ti. La palabra valores quedó en el aire como una cuchilla. Mamá finalmente se derrumbó, susurrando, Javier, por favor detente. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Su fachada cuidadosamente elaborada se había hecho añicos frente a las mismas personas a las que más querían impresionar. No me quedé mucho más después de eso. No necesitaba hacerlo. Mientras salía del salón de banquetes, aún podía escuchar los murmullos, las preguntas que les lanzaban. Por primera vez en mi vida, el peso ya no estaba sobre mí. Estaba sobre ellos. Y la satisfacción de ese momento, caminando hacia el aire frío de la noche con la cabeza en alto, fue como nada que hubiera sentido antes. Pero las consecuencias apenas comenzaban. La mañana después de la reunión del aniversario, mi teléfono no dejó de vibrar. No de mis padres, ellos se quedaron callados, sino de primos, tíos e incluso amigos de la familia que habían estado allí. Los mensajes tenían el mismo tono, incredulidad, simpatía, validación silenciosa. No puedo creer que te trataran así. Tenías razón al mostrarles a todos. Si alguna vez quieres pasar las fiestas con nosotros en su lugar, eres bienvenido. La palabra se esparció rápidamente. La reputación de mis padres, la cosa que custodiaban con más ferocidad, estaba en ruinas. Los colegas de papá que habían estado en el banquete dejaron de devolverle sus llamadas. Un contacto de negocios de él, uno que había escuchado todo el desastre de la cabaña, terminó una asociación, citando preocupaciones sobre integridad. Para un hombre que vivía de las apariencias, era el equivalente a ver su imperio desmoronarse. Sofía intentó controlar los daños en redes sociales, publicando declaraciones vagas sobre hermanos tóxicos y celos, pero nadie le creyó. Las capturas de pantalla de sus publicaciones originales, presumiendo ya habían circulado entre la familia. Cada intento que hizo para pintarse como la víctima solo la hundió más. Los amigos que había intentado impresionar tanto la dejaron de seguir. Su pequeño círculo de admiradores se redujo durante la noche. Y mamá, se retiró completamente. Durante años, había hecho de pacificadora, suavizando los arrebatos de papá y el sentido de derecho de Sofía. Pero después de esa noche, nadie escuchaba más sus discursos de sigamos adelante. La gente veía su silencio por lo que era, complicidad. Me quedé callado. No necesitaba regodearme. No necesitaba decir una palabra. El silencio que alguna vez odié se había convertido en mi arma más afilada y funcionaba mejor que cualquier otra cosa. Pasaron semanas y la distancia creció. No más llamadas, no más viajes de culpa, no más cartas pegadas a mi puerta. Era como si finalmente se hubieran dado cuenta de que no tenían más palancas. Y lo mejor, no los extrañaba. Por primera vez en mi vida, me sentía más ligero.
Tenía mi trabajo, mis amigos, mi creciente independencia. Tenía paz. Luego una tarde en marzo, me encontré con mi tía nuevamente en un café. Me dijo que papá había intentado organizar una cena para aclarar el aire, pero que apenas alguien había asistido. La familia ya no estaba interesada en jugar con su versión de la realidad. No te das cuenta aún, me dijo, sonriendo. Pero ganaste. No solo contra ellos, sino contra el control que tenían sobre ti. Esa noche, llegué a casa, me paré frente a la ventana de mi apartamento y miré las luces de la ciudad. Durante años, había suplicado por un lugar en su mesa, me había retorcido para encajar en su molde y había cargado con el peso de su aprobación como una carga que no podía sacudirme. Pero ya no lo necesitaba. Había construido algo más fuerte, algo que no podían reescribir ni quitarme. Su viaje a la cabaña se había derrumbado. Su reputación se había agrietado. Su control sobre mí se había ido. Y mientras me alejaba del vidrio, una sonrisa tiró de mis labios. Porque la verdad era que no me habían desinvitado de la Navidad. Yo los había desinvitado de mi vida.